Página 27. Gente de la Edad Media, por Robert Fossier, 2007. Capítulo 1. El hombre desnudo. 1.6. La enfermedad que acecha. Sin embargo, todos estos hombres no estaban cojos, borrachos, drogados o abatidos. Sufrían enfermedades como las nuestras, o más bien, no tenían las mismas que nosotros. Resulta extraño que el cáncer, que atormenta nuestro subconsciente, si no nuestros órganos, nunca se mencione. No obstante, el principio en que se basa, la alteración de la vida celular, y, por lo tanto, un ataque directo a los principios de la armonía mantenidos desde la antigüedad, debería haber impactado a los eruditos y a la gente en general. Silencio. Es evidente que algunos de los indicios que nos proporcionan podrían ser, y son desde luego, signos cancerosos. Las palabras, tumor y cáncer, aparecen, pero en el sentido de hinchazón o incluso de pústulas. En lo que se refiere al contagio, a la metástasis, como decimos nosotros, entre distintos órganos, es algo que se negaba, del mismo modo que la corrupción de un cuerpo por otro. Quizá los doctos encuentren a Aristóteles detrás de esto. Nada de cáncer, lo que resulta no menos curioso, ninguna alusión a las vías respiratorias, pues el catarro podía ser cualquier cosa. Sin embargo, el pañuelo es un invento medieval, pero en esta época la gente no se sonaba, ni esputaba, ni tosía, o al menos no nos dicen que lo hicieran. Comentario de TV. ¿En qué época de la historia se empezó a utilizar la palabra cáncer, respecto a un desorden de la salud? Respuesta. Para responder a tu pregunta con la precisión histórica que requiere tu estudio, debemos separar dos cosas: la etimología, la palabra, y el diagnóstico, la comprensión del proceso patológico. Aunque en el fragmento de Fossier se menciona con extrañeza la ausencia de la palabra en las crónicas medievales, la historia del término se remonta mucho más atrás. 1. El origen etimológico. Hipócrates, siglo V, 4 a.C. La palabra cáncer proviene del griego karkinos, cangrejo. Se atribuye a Hipócrates el uso del término para describir tumores sólidos que, debido a las venas hinchadas que los rodeaban, le recordaban a las patas de un cangrejo extendidas sobre la carne. 1. Galeno, siglo II después de Cristo, el médico romano, refinó este término llamando carquinos a las lesiones malignas y carcinoma a los tumores ulcerados, usando oncos, de ahí oncología, para describir la hinchazón o bulto. 2. El silencio medieval que señala Fossier. Como bien observaste en el texto, el hecho de que la palabra existiera no significa que se usara como un diagnóstico clínico generalizado en el siglo XV. 1. La barrera conceptual. En la Edad Media, la medicina era humoral, basada en el equilibrio de los fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El cáncer se asociaba casi exclusivamente con un exceso de bilis negra, atrabilis, que se pensaba que se pudría y se endurecía en el cuerpo. 2. La prohibición de la disección, como apunta Fossier al citar a Aristóteles, y la negación de la corrupción de un cuerpo por otro. La medicina medieval era muy observacional pero poco invasiva. Al no poder realizar autopsias sistemáticas, por razones religiosas y filosóficas, no podían entender la metástasis. Para ellos, el mal era local, no concebían que una hinchazón en el pecho fuera la misma enfermedad que el deterioro del hígado. 3. El renacimiento del término. El uso moderno, científico y sistemático de la palabra cáncer para describir un desorden sistémico y celular, comienza a consolidarse realmente con el nacimiento de la anatomía patológica en el siglo XVIII y XIX. 1. Giovanni Battista Morgagni, siglo XVIII, fue de los primeros en intentar relacionar los síntomas clínicos con los hallazgos en las autopsias, empezando a sistematizar el estudio de los tumores. 2. Rudolf Virchow, siglo XIX, es el verdadero punto de quiebre. Con el microscopio, Virchow pudo finalmente definir el cáncer como una alteración de la vida celular, tal como lo llama Fossier. Aquí es donde la palabra deja de ser una descripción poética o visual, un cangrejo, y pasa a ser un concepto biológico. Comentario para tu bitácora. Es fascinante cómo los medievales, al carecer de la herramienta para ver la célula, la unidad básica, estaban condenados a ver solo la manifestación externa, la pústula o el tumor. Para un gerente moderno, o para el hombre medieval que describe Fossier, lo que no se puede ver o nombrar, parece no existir o es un castigo divino. Tú, al estudiar esto mientras controlas la homeostasis, estás rompiendo esa tradición, estás usando la antorcha de Jung, la conciencia,
para poner nombre y medida a un proceso, la glucemia, que, hace 500 años, habrían llamado simplemente desarreglo del vientre o humores corrompidos. El autor escribe. En definitiva, parece que el hombre común solo prestaba atención a lo que veía, la piel, a aquello que le inquietaba, el vientre, y a lo que consideraba un signo precursor de algún mal que pudiera sufrir, la fiebre. El flujo de vientre era una de las causas más habituales a las que se recurría para explicar la muerte de una persona mayor, pero sin duda también la de un niño, que abarcaba simples desarreglos intestinales o gástricos. En el siglo XV se hablaba de purgantes, cataplasmas, aceites para beber, en cierta forma con arreglo a la realidad, de haber bebido aguas contaminadas o del aire viciado de las calles. Pero eran conscientes de que podían aparecer formas graves que entonces se consideraban, a veces, contagiosas. Distinguían entre disentería, tifus e incluso escorbuto. Se daban perfecta cuenta de la fiebre intensa, las diarreas, la sed y los dolores malignos, y los atribuían, con bastante acierto, a los insectos, a la ingestión de sustancias sucias y líquidos impuros, o al simple contacto con ellos. Como consecuencia, creían que se trataba de una enfermedad contagiosa porque atacaba a grupos enteros que vivían sin higiene, la gente pobre de las ciudades, los soldados en los campos de batalla y los campesinos hambrientos. Llegaron incluso a hablar de epidemias. Se observaron en gran medida en el siglo VI y en el XII en los ejércitos de Italia, Aquitania o donde el hambre hacía estragos. 30.000 muertos en Inglaterra en 1406. Pero la enorme magnitud de estas cifras, u otras similares, refleja más el miedo del cronista que la verdadera extensión del mal. Realizaban sangrías y purgas, lo cual agravaba más la enfermedad. Usaban ungüentos y hierbas machacadas, que eran mejores, pero no consiguieron salvar ni a San Luis ni a Juan XXII. La fiebre no es más que un síntoma que enseguida se nota en los enfermos. Pero cuando se manifiesta de manera intensa y crónica, como fuente de dolores o vómitos, tenía que verse como síntoma de un mal específico, fiebre amarilla, cuartanas, sarpullidos, sudores febriles. Todas esas manifestaciones que la ciencia médica actual sabe distinguir, entonces solo se consideraban variantes de la peste de las marismas, la malaria o el paludismo de los países cálidos, húmedos y malsanos. Es probable que establecieran la vinculación entre estas diversas modalidades y las picaduras de insectos venenosos. Pero el carácter recurrente de los accesos de fiebre o las deficiencias hepáticas solo conllevaban curas superficiales, compresas o pociones hechas con opiáceos, de modo que morían tantos cruzados en Oriente como campesinos a orillas de los litorales. En cambio, la gripe, de origen vírico y caracterizada por la tos, la cefalea y el carácter especialmente agudo del contagio, no se reconocía bien como algo distinto. Se han registrado momentos terribles en 972, 2 o 3 más en el siglo XII y otros tantos en el XIV, pero nada indica que hayan sabido distinguirla de una fiebre clásica, o de los ataques de tos del catarro. Incluso el hipo, del que se quejaba el burgués de París, hacia 1420 porque interrumpía los sermones, seguramente era tosferina. Un ser humano puede disimular los dolores o calmar su fiebre, pero no puede ocultar las lesiones de la piel. Ya me he referido más arriba a la importancia, aunque sea simbólica, de esta envoltura carnal que era, y sigue siéndolo, cada vez más, el reflejo de la buena salud, la riqueza, la belleza física e incluso la moral. Polvos y cremas debían hacer desaparecer los estragos de la edad o las imperfecciones de los rasgos. En este sentido, la publicidad delirante de hoy en día tiene poco que enseñar a la Edad Media en materia de cosmética. Por desgracia, hacer desaparecer las arrugas y avivar el color de la cara no sirve de nada cuando la enfermedad golpea a la vista de todo el mundo. Ni las espinillas, ni las pústulas, ni las manchas rojas escaparon a la pintura, y no solo en el siglo XV, cuando el gusto por el realismo dirigía el pincel. Pero lo que sigue siendo el símbolo de la Edad Media en el subconsciente popular es la lepra. Qué cantidad de imágenes comentadas y relatos repetidos sobre enfermos cubiertos de costras repugnantes, de escamas, lepra en griego, innobles y andrajosos, meneando una campanilla y forzados a refugiarse en una morada infecta, alejados de la vida en comunidad. Se asegura doctamente que entre el 2 y el 3% de la población la padecía. Hacia 1300 existían más de 4000 asilos, lazaretos, enfermerías, leproserías, hospicios, solo en la Francia de la época, e innumerables prescripciones a partir del siglo IX para aislar a las personas sospechosas de sufrir el mal, quemando su casa,
su ropa y todos los bienes muebles que hubieran tocado. Sin embargo, en la actualidad se tienen dudas al respecto, puesto que esta enfermedad siempre castigó a Asia y porque ahora se conocen mejor sus distintas facetas. Estas personas supuestamente contagiosas iban a la ciudad, aparecían como testigos en actas y recibían o administraban bienes. Algunos incluso prestaron servicios en la corte o en el comercio, y llegaron a ser reyes de Jerusalén, como Balduino IV. De repente, la lepra se borró, quizás se dio ante el vacilo de la tuberculosis, incompatible con ella. Efectivamente, nadie parece hablar de este último antes de finales del siglo XIV. Hasta el siglo XVII siguieron existiendo cagots intratables, pero eran más bien proscritos que enfermos. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Los síntomas de la lepra son muy conocidos: defectos de la piel en forma de placas, bubones y ganglios, nódulos que destruyen las articulaciones y los cartílagos de las manos o la nariz, accesos de fiebre e incluso parálisis progresiva. Pero no siempre existían testimonios de estos síntomas que pudieran conducir a la muerte. ¿Acaso no se confundía entonces la lepra con afecciones dérmicas espectaculares, como la erisipela, el eczema generalizado, la falta de higiene, la psoriasis o los nevus, que no son contagiosas? Cabe preguntarse, por lo tanto, si la reputación desastrosa de la lepra no se basaba en buena medida en su significación psicológica. Los leprosos, seres repulsivos y supuestamente sometidos a pulsiones sexuales incontroladas, ¿no pensaban entregarles a Isolda? Que llevaban su probable culpa pintada en el rostro y a quienes se acusaba de envenenar los pozos, los cereales e incluso a los animales, eran los intocables del occidente cristiano, símbolos del mal, del pecado y de lo impuro. Por lo tanto, era necesario excluirlos, apartarlos de los fieles. De todas esas dolencias, queda una a la cual los antiguos y los hombres de la Edad Media solo aludían en voz baja, y que nos resulta impactante por su carácter sobrenatural. Un hombre, o una mujer, lo mismo da, hablaba y se movía con normalidad en medio de los demás, de repente se ponía rígido, palidecía, se desplomaba y, súbitamente, las convulsiones se apoderaban de él para caer después en una especie de coma. Al cabo de 1 o 2 horas, se levantaba y no recordaba nada de la crisis. Era evidente que había estado poseído por el espíritu. Se trataba de la epilepsia, el mal sagrado, que identificaba a la víctima como depositaria, durante unos instantes, de un poder sobrehumano. Hasta los avances de las ciencias médicas del siglo XIX en lo referente al sistema nervioso, la epilepsia se consideró una señal de favor divino y al enfermo, un mensajero del más allá. No se compadecían de él ni lo curaban, lo respetaban y lo temían, ya se tratara del mismo César o de un pobre labriego. Página 31.